La señora Rocío Pereira tiene un panorama completo, estuvo en la cobertura desde luego. ¿Qué pasó hoy en la Cámara de Diputados? Rocío, buenas noches. Buenas noches, y hablamos del libelo acusatorio contra estos 3 ministros de la Corte. 50 páginas tiene este libelo acusatorio y tratamos de resumirles aquí en estas placas las principales acusaciones. El que más tiene acusaciones es el caso de Sindulfo Blanco, contra el que existen 9 puntos que presentan contra este ministro liberal de la Corte Suprema de Justicia. A él, como primer punto, lo acusan de haber firmado fallos a favor de importadoras de domis sanitarios con tripolifosfato, causando contaminación del lago Ipacaraí y daños económicos a industrias locales. Vale recordar que en el mismo libelo acusatorio mencionan que son 3 los fallos. 2 de ellos también fueron firmados por Antonio Fretes y Gladys Barrero de Módica, que no están acusados. Y en el libelo se dice que en realidad los mencionan como para que tengan en cuenta esto como una advertencia a futuro. No los incluyen en el libelo acusatorio. Vamos al segundo punto de Sindulfo Blanco. Ahí vamos, abrimos el segundo. En el segundo punto lo acusan de la pérdida de honorabilidad. ¿Por qué? Por haber reconocido que mintió sobre su criterio con respecto a la duración del mandato de los ministros de la Corte. Cuando se designa a un ministro de la Corte, se hacen varias audiencias previas ante el Congreso y ellos van explicando sus pareceres con respecto a distintos puntos. A él le preguntaron si él considera cuánto tiempo duran en su mandato los ministros de la Corte, y él decía que duran 5 años. Sin embargo, cuando le tocó el turno, él realizó una acción de inconstitucionalidad y logró su inamovilidad. Vamos al segundo punto, al tercero, perdón. El tercero en el caso de Sindulfo Blanco. Lo acusan de haber comprado tierras destinadas a la reforma agraria. Las cedió a su esposa en el divorcio y luego ella las vendió sin haber terminado de pagar por ellas. Hay que aclarar que en este libelo no se establece cuánto se pagó por las tierras, tampoco cuánto se vendieron, ni otros detalles. Es casi toda la información que incluyen en el libelo en lo que respecta a las tierras. Vamos al cuarto punto de Sindulfo Blanco. Lo acusan de ignorancia de la ley. Dicen que dictó un fallo sustentado en un artículo de una ley de 1931 que ya había sido sustituida en 1954 por un decreto ley, y dicen que esto constituye una grave falta de parte de un ministro de la Corte Suprema de Justicia que debería estar informado acerca de estos puntos. También hablan de esto. El jurado de enjuiciamiento de magistrados removió al juez Atilio Zaguier de Alto Paraná, pero esto nunca se ejecutó porque la Sala Constitucional congeló una acción que presentó este magistrado por 4 años. ¿Y qué pasó con 4 años? Feneció el mandato de este magistrado, por lo que lo que dicta el jurado de enjuiciamiento de magistrados nunca se cumplió, gracias a lo que había realizado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Vamos al siguiente punto, el sexto punto, en el caso de Sindulfo Blanco. Imagínense. Declaración de certeza constitucional. Pese a que no se encuentra entre sus facultades, dice el libelo acusatorio, permitió la inamovilidad de sus colegas Pucheta, Torres Kinzer y Garay Zucolillo. El libelo acusatorio dice que los ministros de la Corte no tienen la potestad de declarar una certeza constitucional, sí corregir fallos, realizar observaciones y una serie de cuestiones, pero esto, la declaración de certeza constitucional que les permitió la inamovilidad, según el libelo acusatorio, no está permitido. Hacemos el siguiente punto de Sindulfo Blanco, el punto 7, larga la acusación contra él. Maniobras para impedir la intervención de la Contraloría en control de gastos del Poder Judicial. En el punto 8, y este caso es bastante llamativo y algunos lo consideran como el más grave en la acusación contra el ministro Sindulfo Blanco y también contra Oscar Bajac. Con Bajac firmaron un fallo que redujo de 23 a 9 años la condena de una persona condenada por homicidio doloso. Se trata de Fabio José Rufato, permitiendo que salga al poco tiempo y cometiera un triple homicidio en la zona de Alto Paraná. Este hombre fue procesado posteriormente, él mismo confesó que destripó a sus 3 víctimas para poder hundirlas en un arroyo cercano, y esto no hubiera ocurrido si él en realidad cumplía la condena de 23 años de prisión a la que fue condenado en un primer lugar. Hacemos el punto 9, que es el último del caso de Sindulfo Blanco,
que ya más que nada menciona que no cumplió a cabalidad sus funciones como superintendente judicial de la zona de Alto Paraná. Hacemos el caso ya de Óscar Bajac, otro que tiene muchas acusaciones, tiene 8 acusaciones en su contra. A Óscar Bajac también le acusan de utilizar la mentira para acceder al cargo en referencia a la duración del mandato de los ministros de la Corte. Hacemos el punto 2. A Óscar Bajac también lo acusan de haber firmado con Sindulfo Blanco el fallo del caso Rufato que les comentaba recién. En el punto 3, lo acusan a Óscar Bajac de la causa Zafiro y otras vinculadas a narcotraficantes. ¿Por qué? Su nombre aparece en el esquema armado para favorecer a narcos que se halló en la computadora del camarista Delio Navarro. En el libelo se aclara que no existe ningún avance en esta investigación, no obstante, lo incluyen dentro de las acusaciones contra Óscar Bajac. Vamos al siguiente, el punto 4. Entre las acusaciones de Óscar Bajac, él lo acusan de haber firmado con Antonio Fretes el fallo que permitió a municipios evitar fiscalizaciones de la Contraloría. En el punto 5, lo acusan a Óscar Bajac de nepotismo. Nombró, según el libelo, nada más que a 14 parientes incorporados al Poder Judicial. En el punto 6, lo acusan a Óscar Bajac de fallos contradictorios. Dice que anuló pruebas favoreciendo a Rubén Melgarejo Lanzoni, pero validó las mismas pruebas contra Juan Claudio Gaona en un caso de cohecho que fue bastante conocido a nivel mediático. Sí. Hacemos el punto 7, el penúltimo, en el caso de Óscar Bajac, de tráfico de influencias. Recuerdan que el exdirector de aduanas, Javier Contreras, había denunciado que Bajac le pidió que nombrara subadministrador del aeropuerto Guaraní a un hombre de su confianza. Y en el punto 8, que es el último en el caso Bajac, una acusación bastante grave. Lo acusan de haber liberado al jefe de la mafia china, según el libelo acusatorio. Dicen que favoreció a Wu Wenjuan, quien había sido condenado a 10 años por extorsión y asociación criminal. Y el último acusado es César Garay Zucolillo. A él lo acusan de ser responsable de una impresionante morosidad judicial, según el libelo acusatorio. Contra César Garay solamente tienen 2 acusaciones y se extendieron bastante en señalar la morosidad judicial. Dijeron que es casi obsesiva la morosidad judicial y que para emitir un mero trámite él tarda como para analizar un caso de fondo, decían en varios sectores, y le dieron bastante hincapié a este aspecto. Reconocen una parte del libelo acusatorio que no tienen fallos que cuestionarle a César Garay, pero indican a continuación que en realidad tampoco tiene muchos fallos que observar, porque según ellos casi no produce estos fallos. Y vamos al último de César Garay, que también lo acusan de lo mismo que a sus otros 2 colegas, de haber incurrido en falsedad y conducta contradictoria con respecto a la duración del mandato de los ministros de la Corte. Él también dijo que consideraban que duraban 5 años como ministros de la Corte, sin embargo, cuando llegó el momento, presentó una acción de inconstitucionalidad y permanece hasta ahora inamovible en el cargo. Oscar Menchi, compañeros. Bueno, una completísima información. Gracias, Rocío. Llevó muchísimas horas esto. Creo que duró como 4. Duró casi 5 horas. Sí. Empezó 10 menos 10 aproximadamente. Se retardó bastante porque estaban intensas las negociaciones en Cámara de Diputados y porque ambos sectores no estaban seguros de los votos que estaban logrando.